Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, además de un reconocido dirigente del peronismo de aquí de San Martín. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Adrián, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Alfredo, gracias por charlar con nosotros. A ver, la primera pregunta, te voy a llevar a una cuestión coyuntural. Ahí en el comienzo del programa algo hablábamos, ¿no? Que no se puede analizar de manera definitiva, ¿no? Que tiene que ver con la toma de Guernica y lo que ha pasado en las primeras horas del día de la fecha. Hubo negociaciones, hubo gran parte de quienes tomaban el predio que se retiraron y otros que se quedaron y después, bueno, finalizó con lo que ocurrió hoy a la mañana. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo analizaste? Bueno, mirá, en primer lugar creo que tanto la toma de Guernica como tantas otras que se pueden estar desarrollando a lo largo y a lo ancho de nuestro país y de América Latina es producto de la desigualdad y de la falta de viviendas y de infraestructura que tiene nuestro pueblo. En primer lugar, como marco general para poder entender esto. Claro, no se puede soslayar ese primer dato, ¿no? Antes de hablar de esto. Claro, por eso digo, porque si no hablamos si hubo represión o no hubo represión, y la verdad que hay que ponerlo en un contexto. Y en ese sentido me parece que tanto el gobierno provincial actuó de una manera muy prudente, pidiendo días a la justicia, tiempo, para poder hacer un plan y poder ir sacando o trasladando a la familia y dándole una primera solución para después darle una solución de fondo al tema de la vivienda, que es crucial. Y también acompañó a la justicia hasta que dio un plazo y planteó el desalojo con el acompañamiento de la fuerza policial para hacerlo. ¿Quiénes se quedaron? Los sectores, algunos sectores de izquierda que provocaron, que ya venían negándose a la salida, bueno, y pasó lo que pasó. Por lo tanto, también hay que entender que esa tierra no es estatal, ni nacional, ni provincial, ni municipal, que es privada, que tenía ya un proyecto de construcción de vivienda. Por lo tanto, hay un montón de elementos para analizar, pero lo fundamental creo que es un tema que hay que encararlo definitivamente, plantear no solamente soluciones para la coyuntura, sino para el mediano y largo plazo, y creo que el gobierno, tanto provincial como nacional, están en esa tarea. Y bueno, por lo que te escucho decir, crees que el accionar fue correcto, ¿no? Las instancias de negociación, intentar prorrogar el desalojo. Bueno, de hecho la justicia, ahí lo decía también al comienzo, había puesto como límite el finales de octubre. ¿Iba a suceder esto? Sí, iba a suceder en el sentido de que el desalojo sea pacífico y que se vayan trasladando toda la familia, los ocupantes. Insisto, ahí hubo un grupo que se quedó, que resistió, vaya a saber con qué intenciones, y terminó provocándose con la policía un incidente. Pero me parece que lo fundamental es el accionar del gobierno provincial, que mediante distintos acuerdos coyunturales, más del 80-90% de los ocupantes, de la familia que estaban ahí, fueron buscando soluciones a sus problemas. ¿Cómo estás viendo, si bien siempre aclaramos que es complejo, ¿no?, hacer un análisis del gobierno o la gestión de gobierno nacional en situación de pandemia, pero ¿cómo estás viendo el gabinete en general? ¿Se ve una oposición, o por lo menos el sector de la oposición más dura, siempre atenta ante lo mínimo ya para, a través de redes sociales o de entrevistas, apuntar y esmerilar al gobierno nacional? ¿Cómo estás viendo el gabinete en esa cuestión, ¿no? Al jefe de gabinete y a los demás para, defender lo que se está haciendo? Sí, como decís, como planteás vos, primero en el marco de la pandemia, un gobierno que ha asumido el 10 de diciembre con un programa, con un apoyo electoral muy potente, muy fuerte, y que a los 3 meses tuvo que plantear confinamiento, tuvo que plantear una política sanitaria muy dura, porque se vino una pandemia, un virus que no conocemos y que está a lo largo de este tiempo trayendo las consecuencias en nuestro pueblo que estamos viendo, con más de 1.100.000 infectados y más de 30.000 fallecidos.
y en ese sentido me parece que el gobierno ha actuado con mucha responsabilidad, con mucha coherencia, planteando lo que como tema central salvar vidas y planteando una política sanitaria por sobre todas las cosas, y a partir de ahí construyendo distintas alternativas para que el país, la nación, todo el sector económico funcione en la medida de sus posibilidades. Y en ese sentido también me parece que el gabinete funcionó en esa línea. Siempre hay desajustes, siempre hay alguno que va a más potencia que otro, lo que yo tengo absolutamente claro que es un equipo de gobierno muy sólido, con mucho contenido, con mucha militancia, con mucho trabajo, distinto al último que tuvimos del gobierno neoliberal, que eran todos técnicos y la verdad que para que conozcan un pobre tenían que llevarlo al conurbano y que no lo habían conocido. Así que me parece que en eso hay una diferencia sustancial. Después está el presidente de la Nación, que en la medida en que vaya transcurriendo el tiempo y sus directivas se vayan ejecutando, va a ir haciendo los ajustes y los cambios de las personas para que lo ejecuten, y eso es algo normal, tanto en el gobierno, en una empresa, como hasta en la misma familia cuando uno tiene responsabilidades, ¿no? Y esta idea que se viene, viste que obviamente nosotros trabajamos en medios más chicos, comunales, alternativos, como quiera llamarle, ¿no? Regionales, pero los grandes medios de comunicación, los grandes conglomerados, claramente son quienes bajan una idea y eso empieza a ingresar claramente en la opinión pública. Esto no hay que ser un erudito para poder analizarlo. Esta idea que se viene gestando desde hace un tiempo de la debilidad de Alberto. Alberto es un presidente débil, no toma decisiones, siempre por supuesto con la figura de Cristina por detrás, quien es quien realmente toma las decisiones, y es un gobierno que está claramente complicado, y eso en paralelo a, empieza a desmadrarse la economía, lo que pasó con el dólar blue, que ahora ha bajado, porque claramente el aumento era inexplicable del dólar blue, ahora ha comenzado a bajar. ¿Cómo analizás todo ese mapa que recién te comentaba? Claramente los medios de comunicación hegemónicos, los grandes medios, me hace falta nombrarlo, pero los conocemos todos, Clarín, La Nación, Infobae, el Grupo América, son los que intentan imponer todos los días, todas las mañanas, una agenda de gobierno, y entonces cuestionan la autoridad del presidente, lo plantean de esa manera, plantean que la economía está muy mal, por eso lo del dólar blue, y cuando uno comienza a caminar y a transitar, se van cayendo cada uno de esos argumentos, porque cuando el gobierno nacional transforma eso en una decisión claramente del presidente, que de acá no se va a devaluar, y el ministro de Economía comienza a tomar medidas en ese sentido, pasó de casi 200 pesos a 170. El dólar blue, que es un mercado muy chico, que lo trabajan los especuladores, porque el dólar oficial con que se manejan los medianos y pequeños productores o el sector productivo es el oficial, que está alrededor de 80 pesos. Entonces, es todo una agenda que arman y algo ilusorio para confundir y para golpear al gobierno. Y lo mismo con el cambio de gabinete, planteando la entrada o salida de funcionarios, y lo mismo las distintas peleas entre Alberto Fernández o Cristina Fernández, lo cual cuando uno transita a lo largo de los días, claramente queda demostrado que no hay nada de eso, y la carta de Cristina los días anteriores que ha publicado demuestra no solamente un compromiso con el gobierno, que ella es parte integrante, sino además muy claramente plantea que hay que construir un acuerdo nacional, una unidad nacional para poder salir de los problemas que tenemos, para ir construyendo un futuro con independencia económica, con soberanía política, para la felicidad del pueblo, ¿no? Alfredo, no como dirigente peronista, sí como, por ahí te meto en un brete, ¿no? Pero sí como licenciado en ciencias políticas, ¿qué puntos flojos le ves al gobierno? Mira, la verdad que si yo tuviera que hacerlo, como decís vos, como un analista, sí, como un politólogo, un analista más independiente, diría
que debería comunicar con mayor potencia los logros que ha desarrollado a lo largo de todo este año, ¿no? Porque claramente que un gobierno plantee la necesidad de en esta pandemia que trae consecuencias tremendas al pueblo, dos instrumentos, por ejemplo, como el IFE o los ATP, para ayudar a todos los ciudadanos, el IFE al conjunto del pueblo que estaba fuera del sistema, y los ATP a las empresas pequeñas y medianas, y al principio hasta las grandes, muestra claramente una voluntad y una clara vocación de trabajo mancomunado para construir un país solidario y fuerte, y eso creo que debería haberse comunicado con mayor potencia, porque son dos instrumentos muy importantes que todo el mundo tiene que conocer y saber, porque esta ayuda que ha tenido del Estado es producto de la redistribución de un concepto fundamental, que es redistribuir los ingresos y no utilizar los ingresos que tiene el Estado para generar negocios para los amigos, como ocurrió con el gobierno anterior, que eran hacer negocios para los parques eólicos, para las autopistas, para los peajes o para otros negocios de los amigos. Aquí el dinero que ingresa a las arcas del Estado se puso a disposición a través de diversos programas o de ANSES para atender a los jubilados, para atender a sus medicamentos, a todas sus necesidades. Entonces me parece que ahí hay una gran diferencia entre un gobierno y el otro, y que me da la sensación que el gobierno debe potenciar su comunicación interna y externa para que esto se conozca en la comunidad. Bueno, y algo digamos, dentro de una pregunta, algo comentaba al respecto, el rol de la oposición, cuando uno observa especialmente a Juntos por el Cambio, bueno, ve dos sectores bien caracterizados, uno más dialoguista, si bien hace críticas y con el tiempo cada vez críticas más fuertes, pero son críticas, digamos, no malintencionadas, y claramente otro sector que, como decía, no está esperando ahí siempre el momento para empezar a través de redes sociales o entrevistas, empezar a machacar sobre cualquier temática que pueda complicar aún más la actualidad del gobierno. ¿Cómo es el rol de esa oposición, de la más dura, donde está Mauricio Macri, Patricia Bullrich y algunos otros? Mira, en todo sistema democrático siempre hay oposición y oficialismo. Cada uno tiene un rol, y un rol con mucha responsabilidad que tiene que cumplir. Da la sensación que no solamente en la Argentina, sino en la mayoría de los países, este concepto de Gianfranco Pasquino, que lo ha traducido en un libro, justamente La oposición se llama, no lo han leído, porque claramente esta oposición, y más en un marco de pandemia y de crisis mundial, ha tomado actitudes que realmente son muy repudiables, muy miserables. No solamente de Patricia Bullrich como el principal partido de la oposición, de propuesta republicana, en convocar a marchas cuando estamos en plena crisis sanitaria, sino que además tratando de plantear una agenda para, claramente lo ha dicho, para esmirillar, debilitar el gobierno y tratar de generar una opción para el año que viene, cuando el año que viene son elecciones legislativas. Me parece una gran irresponsabilidad, una actitud muy miserable de la oposición cuando plantea esto. Hay sectores en la oposición que han salido en el último tiempo a plantear un marco más racional, de plantear unidad y llegar a puntos en común, y eso es más razonable, mucho más lógico, con acuerdos, con disidencias, pero creo que hay que armar una agenda en ese sentido. Después está, como decís, como planteas en la pregunta, los sectores más duros que tienen otros intereses, que tienen otros objetivos, y cuando no tienen un argumento, lo único que hacen es esmerilar y desprestigiar al gobierno nacional. Alfredo, un saludo. Muchas gracias, Adrián, un saludo grande.